la moción subsiguiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Arrojo Agudo. Correcto. Gracias, señor presidente. Señorías, amigos, amigas. La semana pasada expliqué brevemente por qué desde el Grupo Confederal defendemos promover nuevos modelos de gestión pública participativa en una materia tan sensible como es la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Muy brevemente les diré que, como dije entonces, las cosas más importantes de la vida, desde mi punto de vista, como es el agua, como es la gestión de los servicios de agua y saneamiento, vinculados a derechos humanos y derechos ciudadanos que por su propia naturaleza deben ser de acceso universal, no es propio que se gestione desde la lógica del mercado. Y no porque esté en contra de la lógica del mercado, sino porque no es la herramienta adecuada, sino que debe hacerse desde principios democráticos de transparencia y participación ciudadana. Pero miren, no voy a centrarme en este tema, en esta discusión sobre el modelo público o privado. Lo que les voy a proponer en la moción que presentamos y que les traigo a esta Cámara son tres cuestiones clave. Voy a rehuir, no voy a entrar a ese debate que ya digo está muy fuertemente ideologizado. Voy a centrarme en tres cuestiones clave que entiendo deberían ser, pueden y deben ser de consenso para la amplia mayoría de esta Cámara. Transparencia, lucha contra la corrupción desde las competencias que nos incumben como Cámara y empoderamiento del municipalismo democrático. En el tema de la transparencia, permítanme una rápida anécdota personal. Estaba fuertemente involucrado hace ya años, cuando se crean las primeras sociedades estatales de agua, en una petición de documentación a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y me encontraba con lo que suele ser habitual, dificultades, pero yo sabía, y el funcionario de turno que me atendía sabía, que la ley estaba a favor de la ciudadanía y que tarde o temprano se tenía que dar esa información. En un momento determinado me dicen, no, mire, señor Rojo, estas cuestiones las lleva ya Aquaebro, que era la empresa pública que se gestionaba a nivel de la cuenca. Y fui a Aquaebro y planteé lo mismo. La respuesta la recuerdo perfectamente. La cara del señor que me recibía decía, ¿pero usted sabe a dónde ha venido? Yo, sí, a Aquaebro, ¿no? No, miren, esto es una empresa. Esto es como si usted va al BBV a pedirle información sobre las claves de su negocio. Esto es una empresa. Digo, sí, pero es pública, ¿no? Sí, es una empresa. Es decir, no entro más en el tema, pero lo que ha supuesto estas empresas, estas sociedades estatales de agua, ha sido un oscurantismo feroz. Han hecho opaca la gestión de una cuestión tan importante como las inversiones públicas en materia hidráulica. Y esto ha llevado a las consecuencias que conocemos de corrupción. Por eso nosotros, en esta cuestión, lo que planteamos inicialmente en la moción es desmantelar estas sociedades estatales de agua, simple y llanamente. Aunque es verdad que somos conscientes de que no es sencillo, es complejo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estas sociedades estatales no solo han hecho oscuro y han facilitado e incentivado la corrupción, de la que hablábamos el otro día, sino que son una tapadera de un déficit público abultado y oculto. Un déficit público derivado de inversiones en grandes obras hidráulicas que se caracteriza internamente como irrecuperable, sencillamente porque los usuarios no van a pagarlo. Y lo sabemos. Algún día Europa nos llamará la atención sobre esto y pondrá un poquito de orden.
En todo caso, eso ciertamente complica. No podemos de un plumazo barrer estas sociedades estatales, aunque yo insisto en que debemos mantener ese rumbo, esa perspectiva. Por eso, en todo caso, recogemos y aceptamos la aportación prudente del Partido Socialista y nos vamos a centrar en la moción que va a resultar en una propuesta que es mucho más sencilla y muy elemental. Exigirle, demandarle al Gobierno que escuche y cumpla la recomendación explícita del Tribunal de Cuentas en 2014, que de una manera explícita recomienda replantear la existencia de estas sociedades. Replantear es abierto, de acuerdo, hagámoslo abierto. De entrada, eso sí, habrá que instruir una serie de condiciones y normas para que desde esas sociedades estén abiertos a unas normas de transparencia y de control público equivalentes a las que rigen en la administración pública. Y por ahí va un poco la transacción que hemos preparado con el Partido Socialista y las demás fuerzas. En esa misma línea proponemos estudiar, fíjense moderadamente, estudiar la progresiva transferencia de competencias de gestión que llevan hoy esas sociedades estatales a instituciones públicas que tienen propiamente las competencias en esas materias. Y les pongo un ejemplo. Fíjense, tiene sentido, y lo digo por encima de partidos e ideologías, tiene sentido que el servicio de aguas en alta de la ciudad de Zaragoza y de los municipios de su entorno sea gestionado desde una empresa que está en Madrid, que se llama Aquaes. ¿No tendría más sentido transferir esa competencia pública a esos ayuntamientos? Y en todo caso, en un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que depende de Madrid, pero está en el territorio por lo menos. Parece razonable. En esa línea vamos. Respecto al canon concesional, como un pago de las empresas concesionarias a los ayuntamientos de libre disposición, simplemente me remito a lo que han hecho los franceses en la Ley de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción. Eliminarlo. Pero en nombre de hacer las cosas pautadamente, digamos por lo menos que si hay compensaciones de ese tipo, que no sean de libre disposición, y que reviertan obligadamente en los servicios de agua y saneamiento. Por último, en lo que se refiere al reto del saneamiento, respecto al cual el Reino de España está seriamente apercibido de fuertes sanciones, en un futuro no muy lejano, pedimos al Gobierno que considere seriamente una inversión pública seria en los próximos presupuestos que permita empoderar a los ayuntamientos rurales en el cumplimiento de este reto que les desborda. Miren, en Aragón tenemos una experiencia negativa, que lo dije el otro día y voy acabando, la estafa del Pirineo aragonés. Más de 100 pueblos para los que había una partida de 140 millones, más de 140 millones, que vino del Gobierno estatal a la comunidad autónoma para que se hicieran las obras del Pirineo, las obras de las depuradoras, como obras de interés general del Estado. Esos 140 millones no se emplearon en eso, se dispersaron en otros usos y hoy esos ayuntamientos son castigados por el Ministerio con multas por no tener unas depuradoras que el propio Ministerio tenía que haber garantizado. Y acabo. En suma, en una cuestión tan sensible como los servicios de agua y saneamiento, repito, 3 claves fundamentales. Transparencia, lucha implacable contra la corrupción y empoderamiento municipalista. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en turno de fijación de posición, tiene la palabra el señor Vela Sensi. Muchas gracias. Muy rápidamente, señor Arrojo. 2 previas. Nosotros compartimos una pequeña parte de su interpelación del otro día al Ministerio y discrepamos en una parte importante. Segunda, la moción consecuencia de interpelación que nosotros hemos transaccionado porque habíamos presentado enmiendas que voy a intentar explicar rápidamente,
Tampoco no coincide desde nuestra perspectiva mucho con el título. Seguramente el título pues, es muy amplio, le da mucha publicidad, pero realmente yo creo que usted desde esta tribuna ha definido exactamente lo que es la transacción. Es una moción que va con un objetivo de mayor transparencia a Acuamed y Aquaes. Nos parece absolutamente imprescindible. Y nosotros habíamos presentado 2 enmiendas que son recogidas en la transaccional. Una, esencialmente, que para desmantelar estas sociedades no se tome la decisión hoy, sino que se evalúen diferentes posibilidades. Una es desmantelarlas, otra es replantearlas en la línea que también establecía el Tribunal de Cuentas. Y finalmente, también una respecto al canon concesional. No lo vamos a eliminar. Nosotros no somos partidarios hoy de eliminarlo. Al contrario, lo que sí que somos partidarios es de afectarlo a obras e inversiones vinculadas con el ciclo del agua. Y en este sentido hemos presentado la enmienda que hemos acabado transaccionando y, por tanto, vamos a apoyar esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz. Pues muy brevemente, señorías. Gracias, señora Rojo. Yo le agradezco el cambio de tono en esta intervención respecto a la de la interpelación, porque entonces hizo usted una denuncia genérica de un estado de corrupción sistémica en materia de gestión de aguas en todas partes, que nadie juzga, que por tanto yo creo que convendría que usted llevara al juzgado, pero con pruebas. Pero en fin, en todo caso coincido con usted que el agua es un bien escaso, es verdad, es un mal repartido en nuestro país por geografía y climatología, y cuya gestión requiere obviamente impulso público, requiere previsión, requiere planificación a largo plazo y desde luego ambición, una visión de conjunto que sirva para que todos tengamos y disfrutemos de igual manera del agua en cualquier sitio. Yo coincido con usted en que las obras hidráulicas deben ser sostenibles, pero yo sinceramente creo que en España lo son. Y, en todo caso, no comparto esa afirmación que usted hace o la necesidad de desmantelar las sociedades públicas. Pero sí que agradezco el debate y su iniciativa, al menos muy brevemente, para agradecer a todas las personas, políticos, entidades públicas y privadas que durante muchos años han hecho posible que Navarra sea un ejemplo, un verdadero ejemplo en la gestión del agua. Porque no todos los partidos políticos ni movimientos antisistema ni todos los catedráticos han apoyado una política ambiciosa en materia hídrica en Navarra, que, por cierto, hoy aporta gran riqueza en toda la geografía de nuestra comunidad. Y, desde luego, me refiero en especial al binomio Embalsa y Toiz Canal de Navarra, una obra conjunta Estado-Navarra que sirve para el crecimiento y el progreso de Navarra y que, desde luego, ni la falta de ambición de algunos, ni los dogmas del ecologismo sandía de otros, ni, desde luego, la violencia, como hubo en su momento, consiguieron parar. Esa va a ser, desde luego, uno de los desafíos de Unión del Pueblo Navarro que llevará a los próximos presupuestos para que se amplíe la segunda fase en el caudal más ambicioso posible. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Minuto y medio. Moltes gràcies, senyora presidenta. Decir por anticipado que Compromís votará a favor de la moción. Y decimos que votaremos a favor porque, en fin, después de ver los escándalos que hemos visto, una presa en la Rambla Gallinera donde se pagaron 2 millones por una escollera que no existe, una partida arqueológica en el río Serpis por 1.100.000 euros, o la verdadera barbaridad de la descontaminación del pantano de Flix a base de bidones de ácido clorhídrico. Son solo algunas de las barbaridades, de los escándalos, de las irregularidades que tuvo en sí la empresa Acuamed y que nos han costado millones a todos los contribuyentes en sobrecostes y en pufos. Por tanto, nos parece perfecto más transparencia. Y desde los que venimos de
de la política municipal, no podemos estar más de acuerdo con que se regule la figura del canon concesional y que el dinero se destine a obras, porque todos hemos visto en nuestros municipios al lado, en otros municipios, a qué se han destinado esos cánones concesionales. Yo en mi comunidad autónoma he visto algún ferry que se fletó con gastos, con costos de este canon concesional. Por tanto, en fin, apoyamos completamente esta propuesta y también lo del apoyo a los municipios rurales. Entendemos que las comarcas de interior valencianas también necesitan ese apoyo que se reclama para los municipios del Pirineo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gadaulet Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la semana pasada las camisetas que portaban los compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, a diferencia de otras veces, decían una realidad expresa: agua pública 100%. Y es que es así en España desde el siglo XIX. Con la legislación ya contemplaba en la Ley de Agua de 1879 la titularidad pública del agua. Además, el servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento a la población es un servicio público de competencia municipal y de prestación obligatoria, un servicio que garantiza a los ciudadanos el cumplimiento del derecho humano al agua, que tiene que recurrir los requisitos de potabilidad y ser suministrado de una manera permanente. El propio Tribunal Constitucional, que hemos hablado aquí esta tarde, dice que un servicio no deja de ser público por quien sea prestado, mientras que sea de titularidad pública. Por lo tanto, señorías de Podemos, dejen ya de estar con el mantra de la privatización y de la remunicipalización, porque el agua es pública y el servicio es municipal público independientemente de quien lo gestione. El servicio puede gestionarse de forma directa o indirecta y el acuerdo, para que sea así, de la modalidad de gestión se decide mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de la corporación municipal. Además, a día de hoy, no hay ningún parámetro que nos indique que la calidad de gestión del servicio es mejor o peor por ser prestada de una forma directa o indirecta. Es más, hay muy pocos indicadores que nos permiten evaluar la eficiencia de la gestión del agua en España. Lo razonable para una gestión eficiente de los servicios es tomar la decisión de la misma sin basarse en planteamientos ideológicos, sino bajo los criterios de racionalidad, bajo los criterios de eficiencia y soportándolos bajo argumentos de justificación técnica y experiencia. En España, la situación actual del ciclo integral del agua es la siguiente: es una ausencia de unidad de mercado en cuanto a cánones y tarifas, una falta de homogeneidad y cierta arbitrariedad a la hora de la prestación, de la fijación de las tarifas, falta de transparencia en la gestión pública, escasa o nula participación ciudadana, falta de infraestructuras en saneamiento, incumplimiento de los objetivos de depuración de la Directiva Europea 91/271, que nos puede dar lugar a unas sanciones, a pérdida de subvenciones y a la devolución de ayudas ya establecidas, y una red de distribución y alcantarillado obsoleto donde el 40% de esta red de distribución tiene más de 30 años. Estos son los problemas que hay que solucionar con urgencia, pero de una forma global. Y hay que hacerlo con la aprobación de una ley de gestión de ciclo integral del agua que integre la eficacia medioambiental con la económica y la garantía de servicio y calidad para los ciudadanos. Señorías, en España necesita 17.000 millones de euros en inversiones en infraestructuras de saneamiento para poder cumplir los objetivos de la Unión Europea. Y la forma de financiar estas inversiones podría ser, como le gustan a ustedes, con un incremento de déficit público o el incrementar los impuestos, o bien con una cofinanciación europea o a través de mediante proyectos de colaboración público-privada. Porque, señorías, necesitamos una regulación estatal que garantice cierta homogeneidad en la aplicación de la normativa para todos los entes con competencia en el sector, que garanticen la transparencia en costes e ingresos, la seguridad jurídica, la objetividad en la toma de decisiones, la predictibilidad del modelo económico, una mayor eficiencia y calidad del servicio, mayores inversiones en
I+D+I, alcanzar la sostenibilidad económica y su autosuficiente bajo el principio de recuperación de costes que nos exige la Directiva Marco del Agua, y una separación de actividades jurídicas, contables y funcionales que mejoren el acceso a la información, auditorías y eviten las prácticas indeseables. Esta certidumbre nos permitirá atraer las inversiones necesarias en infraestructuras que las que tendríamos, beneficios de tipo económico y beneficios de tipo ambientales. Nosotros, señorías, estamos de acuerdo en conocer el plan de control interno y la necesidad de realizar auditorías externas en Acuamed y Aquaes, dado la gravedad de los casos de corrupción que se han dado en la gestión de dichas sociedades estatales, porque se deben depurar no solamente las responsabilidades penales, señores del Partido Popular, sino también las responsabilidades políticas de aquellos que han encubierto acciones delictivas. Pero hoy hemos perdido la oportunidad de oro para poder empezar a dar los pasos que solucionen los problemas del ciclo integral del agua, al no haber aceptado la enmienda que le hemos propuesto nosotros. Por ese sentido, esperemos que en el futuro podamos sentarnos, recapacitar y trabajar en solucionar los problemas actuales del ciclo del agua y solucionar la vida futura de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Díaz Trillo. Muchas gracias, presidenta. Con mucha brevedad, quería en primer lugar empezar trasladando mi consideración, señorías, al señor Arrojo por su trayectoria profesional y su compromiso social y político. No puedo decir lo mismo en cuanto a la intervención de la ministra el otro día. Se trataba precisamente de la corrupción en materia de agua. Se limitó prácticamente a decir, por una parte, que hasta el año 2012, literalmente, no había política de aguas en nuestro país y que prácticamente no se había hecho nada. Me parece que hay que saber reconocer la realidad, que es la materia prima de la política, para poder, además, actuar justamente. Se refirió también al déficit en saneamiento. Claro que lo hay. Y creo que tenemos una tarea por delante importantísima, lo sabe bien el profesor, sobre todo en los núcleos pequeños. Les pongo un ejemplo de mi tierra, Andalucía. En el año 92 se depuraba el 28% de las aguas. Hoy por hoy el 90%. Es cierto que solo llegan al 60% de los municipios. Tenemos, por tanto, un reto formidable para trabajar desde lo público fundamentalmente y también desde la cercanía que procura las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero quería referirme a la corrupción, objeto también de la interpelación del portavoz de Podemos. Un segundo, señor Díaz. Muchas gracias, presidenta. Dijo también la ministra que en el año 2012 se habían promovido desde el Ministerio unas instrucciones de contratación que iban a ser muy eficaces. Ustedes estarán siguiendo hasta esta misma mañana el rosario de escándalos en materia de aguas que estamos viviendo en el último año. Precisamente de esa docena de investigaciones judiciales que hay en torno a otras tantas adjudicaciones, resulta que la mayoría fueron adjudicadas en el año 2012. También por esa fecha o anteriormente, cuando llegó el Gobierno del Partido Popular, se nombra al director general, el señor Amadeo, el señor que, por otra parte, encarceló el juez y que, además, tuvo que denunciar, aquí sí, el señor Francisco Valiente, para que se tomara cartas en el asunto. No solo no le echaron cuenta, sino que sería posteriormente despedido y, al mismo tiempo, tuvo que ir a la Fiscalía para que tomara buena nota de estas denuncias. Igualmente, las funcionarias Gracia Ballesteros y Azahara Peralta sufrieron la misma persecución por parte del Ministerio. Y no solo era el director general, también resulta que el secretario de Estado tuvo que dar cuenta al señor Federico Ramos, el señor director general era el señor Arcadio Mateo, incluso en algunas de las declaraciones se mentaba al ministro Arias Cañete. Por lo tanto, parece que esas instrucciones de contratación estaban más bien torcidas hacia todo lo que vamos conociendo, repito, a través de la prensa. Un relato que, por otra parte,
pone los pelos de punta. Y digo lo de los pelos de punta porque incluso se da un episodio de un implante de pelos a este señor director general. Implante de pelos, 120.000 euros en un libro, que por cierto, no sé cómo caben en billetes de 500, serían 240 billetes. Seguro que no leía ese libro este señor. Una serie de episodios truculentos que ponen de manifiesto que esos controles prácticamente no existían. Y por irnos ya al detalle, hablan también los jueces de porcentaje incluso del 10% de comisiones, de obras, como ha dicho el señor Baldoví, que no se realizan, de una desaladora en Almería que se inunda y que encima la sociedad estatal está dispuesta a pagar 40 millones de euros. Todo este rosario de calamidades, ya digo, a la ministra parece que no le provocaron ningún ánimo de responsabilidad. Más bien al contrario, terminó su intervención diciendo que hay que dejarse de ideologías y no buscar sino lo mejor para España y los españoles. Se le olvidó decir porque son muy españoles. Esta técnica del señor Rajoy de eludir cualquier cosa que sea grave, que sea difícil para su gobierno y anotarse solo aquello que según él va bien para nuestro país. Claro que hay ideología. Señorías, tengo muy poco tiempo, pero como se dijo también en la interpelación, en el año de la Directiva Marco del Agua, que es el año 2000, cuando se está redactando, se produce en España la ley del suelo, la reforma energética, el plan hidrológico, por tanto, no solo una burbuja inmobiliaria, una burbuja energética y casi una burbuja hidráulica. Todo era en favor del negocio y no de prestar un servicio público de calidad. Por tanto, y como me quedan unos segundos, hay que volver a esa nueva cultura del agua, que también diría yo que es la vieja y de siempre cultura del agua, la de la cercanía, la que llevan a cabo, por ejemplo, los acequieros de Sierra Nevada, gobernando adecuadamente ese bien preciado patrimonio de todos que da lugar a un derecho, por cierto, reconocido por la ONU y que hay que administrar con justicia, con transparencia, con participación y no entendiendo, como siguen entendiendo muchos interlocutores del Partido Popular, como el señor Arenas, que dice que no hay que tirar tanta agua al mar. Eso es no entender para nada en qué planeta ni en qué país vivimos. Muchas gracias, señorías. Por supuesto, la moción con las incorporaciones que quedan incorporadas será apoyada por este grupo. Muchas gracias. Por el grupo, en el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritxa Itziuro. Señorías, antes de que comience el señor Eritxa, decirle que, por favor, le ruego silencio. Faltan unas cuantas intervenciones, pero tienen que tenerle el mismo respeto que si estuviéramos a las 3 de la tarde. Adelante, señoría. Gracias, señor presidente. Diputados, seré breve. Estos días el municipio de Tarrasa es un reflejo del gran debate que existe sobre la privatización de la gestión del agua. Una vez finalizada la concesión a 75 años, en pleno municipal ha acordado por mayoría, 20 regidores de 27, una propuesta de resolución que defiende la recuperación de la gestión directa del agua o remunicipalización del servicio. Lo más grave es que la corporación privada, que hasta ahora gestionaba un servicio público, recordemos, un servicio público, menosprecia y pone en duda una decisión soberana y democrática del pleno municipal. Evidentemente, la respuesta no se ha hecho esperar y el pasado 19 de marzo se organizó una movilización bajo el tema per una gestió pública y democrática del agua. Este es el debate real. Este es el debate real. Este ejemplo refleja una realidad muy extendida, mucho más extendida de lo que nos pensamos, que reproduce la misma dinámica de siempre. La privatización de derechos públicos en pro de los intereses privados. El agua entendida ya no como un derecho universal, sino como un valor de mercado. Y no lo digo yo. Lo dijo en 2013 quien fue entonces director ejecutivo del grupo Nestlé, Brabec Letmat. El agua es un producto comestible como cualquier otro, debe tener valor de mercado, dijo. Y también argumentó que se debería privatizar el suministro de agua para que como sociedad tomáramos conciencia y acabásemos con el malbaratamiento que se produce actualmente. Fíjense, unas declaraciones lamentables, desafortunadas, hechas desde la doble moral
y la hipocresía del máximo representante de una corporación precisamente líder del agua embotellada. Lo más grave es que no es una opción aislada, no es una opinión aislada, sino que, como ya nos ha indicado el diputado Pedro Rojo, responde a una estrategia que pretende arrebatar un derecho universal a través de la privatización de su gestión. ¿Qué es un derecho universal reconocido? Es indiscutible. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua, estableciendo que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana y digna. También define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Nada de restricciones. Efectivamente, mientras la legislación internacional sigue desarrollando el principio de derecho universal, los intereses de las grandes corporaciones pretenden sustraer ese principio universal y equiparar el agua a un simple bien de consumo ordinario. Un planteamiento que además choca frontalmente con otras propuestas que provienen de la nueva cultura del agua. La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea supone un esfuerzo supremo en la introducción de un enfoque integral a la gestión de aguas que puede conducir a la recuperación de los ecosistemas acuáticos y proporcionar los instrumentos adecuados para una gestión racional del agua. Esta realmente sería el gran elemento de trabajo. Muy lejos están los planteamientos, por lo tanto, neoliberales de reconocimiento del agua como un derecho universal y como un valor ambiental. En ningún caso estamos en contra de la lógica de mercado, pero sí estamos en contra de la mercantilización de los derechos como el agua. Daremos nuestro apoyo a la moción presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, sobre privatización y corrupción en materia de aguas, y entendemos que son propuestas que no solo permiten mantener vivo el debate sobre la privatización del agua, sino que sobre todo inciden en aspectos como la transparencia y la regulación mediante ley de la figura del canon concesional. Un canon que ha acabado siempre siendo una puerta abierta a la privatización y muchas veces a la misma corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Egea. Muy buenas tardes, gracias señora presidenta. Señorías, la semana pasada vinieron ustedes con unas camisetas que me parecieron simpáticas. Aun fuera de lugar, me parecieron simpáticas, al igual que a mi compañero Garaulet, del Grupo Ciudadanos. ¿Qué mejor que un botijo dibujado sobre fondo azul para celebrar el Día del Agua? Sin embargo, cuando comprendí las verdaderas razones por las que ustedes vinieron con esas camisetas, me percaté de lo que ustedes pretendían, que era volver a la España del botijo y acabar con todas nuestras infraestructuras hídricas que hemos construido a lo largo de los años. Eso es lo que ustedes pretenden, volver a la España del botijo. Pero además, esta moción, esta camiseta tenía un doble sentido que comprendo todavía más leyendo esta moción. Y es que sus políticas, sus mociones y su trabajo en esta Cámara es tan superficial y tan simple como el mecanismo de un botijo. Y esa es una gran verdad que hemos aprendido leyendo y viendo el trabajo que ustedes desarrollan. Señorías, esto es indignante. Es indignante porque ustedes creen que pueden sembrar la sospecha sobre las obras hidráulicas que tanta riqueza han generado en nuestro país. ¿Ustedes creen que sembrar la sospecha es hacer política? ¿Ustedes Silencio, creen, por favor, que poner en duda el buen hacer de los funcionarios y trabajadores públicos es tarea de los diputados de esta Cámara? ¿Ustedes creen que los ciudadanos les pagan el sueldo para eso? Yo creo que creemos que hay que centrarse en lo importante y pensar por qué se crearon en su momento las sociedades estatales de agua. Y cito textualmente porque se justificó su creación para poner al servicio de la sociedad los recursos de los que la sociedad dispone. Señorías, España es un referente mundial en gestión de agua, es un referente en política hidráulica y esto es gracias al trabajo conjunto entre usuarios y Gobierno de España, que hay que reconocer para alcanzar las inversiones necesarias. Tengo que confesarles que el pasado miércoles sufrí una profunda decepción al escuchar al representante de Unidos Podemos. Nunca imaginé que una persona
de la talla intelectual que se supone al señor Arrojo podría tener una intervención de tan bajo nivel como el que tuvo en su segunda intervención con la señora ministra. Nunca pensé eso y en el Levante pues nos acordamos mucho de usted, sobre todo en lo que tuvo que ver en el trabajo conjunto con la ministra Narbona y sobre todo se acuerdan de usted todos los regantes que tienen que echar mano del agua cada vez que tienen que regar, ¿no? Les recuerdo además que respecto a la gestión o titularidad del agua, que es algo que se suele confundir, ustedes generan dudas sobre el modelo e intentan confundir a la sociedad mezclando ambos conceptos a base de eslóganes. Y yo le voy a dar dos datos. Usted ha hablado de París, ha hablado de Francia, el modelo francés. Yo le digo, en París, la parte remunicipalizada del agua, de la gestión del agua, hoy está siendo subcontratada a otras empresas porque es imposible que con ese modelo se desarrolle adecuadamente el servicio. Dos, ustedes gobiernan, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Totana, en mi región, en Murcia. La red, con una gestión pública de su color, Izquierda Unida, tiene unas pérdidas del 50%. ¿Ustedes quieren que en la red de abastecimiento de España se generen unas pérdidas del 50%? Pues hombre, yo creo que no. Yo creo que los usuarios no quieren eso. Pero bueno, eso depende de cada uno, las prioridades que tenga. En cuanto a la gestión, según los datos, el sector, el 36% es abastecida en régimen privado, el 39% en régimen público y el 8% se realiza una gestión directamente por las corporaciones locales. Existe diversificación en los modelos de gestión, les puede gustar unos más que otros, pero en esto, como en muchos otros temas, debe ser el municipio el que lo decida. Debe ser voluntario y no obligatorio, como ustedes pretenden que sea todo lo que ustedes creen, que sea obligatorio levantar el puño, que sea obligatorio retirar ese delito por enaltecimiento de terrorismo, que es vergonzoso, y que sea obligatorio otras muchas cosas que, afortunadamente, la Cámara no está aceptando. Señorías, el agua ni se privatiza ni se remunicipaliza porque es un bien público. Es absurdo lo que ustedes traen hoy aquí. La gestión sí es privada. Pero es que detrás de cada empresa, detrás de cada pyme, detrás de cada autónomo hay personas que trabajan por el futuro de España. Parece que cuando ustedes no están detrás de determinada empresa, pues hay que abominar a esas empresas y cuando ustedes están detrás es genial, ¿no? Todo va bien. Bueno, yo creo que hay que ser un poco más serio y hay que estar con la realidad de los tiempos y la realidad del día a día de nuestro país. Ustedes, además, tienen un problema grave. ¿Por qué? Porque quieren mezclar el agua con la corrupción y se equivocan de sitio. Y es que se lo digo solo porque 15 de los 17 proyectos investigados hasta la fecha son de época socialista. 15 de 17 proyectos investigados hasta la fecha son de época socialista, con lo cual creo que deberían de mirar, aunque solo sea por el porcentaje, a otro lado. Por cierto, al señor, y voy terminando, al señor representante del Partido Socialista, que creo que es de Huelva, se le ha olvidado hablar de un pueblo que ha sido famoso, que es Aljaraque, que ha tenido un caso, según parece, en el que para promover una moción de censura o para evitarla, pues parece ser que ha saltado los medios, que se ha colocado una señora concejala de Podemos para evitar esa moción de censura. Se le ha olvidado hablar de Aljaraque, siendo de Huelva. Me lo acaban de comentar y yo, pues, en fin, he querido refrescarle un poco la memoria, como también se ha olvidado de recordar que Federico Ramos, subsecretario de este Gobierno, fue declarado inocente y ninguno de ustedes le ha pedido perdón por todas las barbaridades que han dicho de él a lo largo de todo este tiempo. Y eso dice mucho de la talla humana de las personas que ocupan esos escaños. Voy terminando. Esta iniciativa viene a plantear de nuevo, de manera superficial, posibles soluciones a problemas que ustedes ni conocen ni quieren conocer. Tal vez deberían copiar y pegar menos de Google, que hoy ha salido por ahí una noticia en la que decía que habíais copiado una iniciativa textualmente sobre la libertad de expresión y la habían registrado en la Cámara, y dedicarse más a estudiar e investigar seriamente en profundidad los problemas que afectan a nuestros ciudadanos. Solo me queda añadir que vamos a trabajar por una gestión del agua transparente, que ha llegado la hora de que sus señorías rompan el botijo y entren en el siglo XXI. Muchas gracias. Pregunto al señor Arrojo Agudo si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Silencio. Sí, señoría, hemos llevado ya a la mesa una transacción que incluye a varios grupos de la Cámara. Muchas gracias. En 3 minutos comenzará la votación.